Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la unidad 1 de su materia, en donde hablaremos sobre el pasado y el presente de la violencia en Colombia. ¿Sí? Recuerden, apreciados estudiantes, que este es un video complementario. ¿Sí? Esto es un video para darles información a ustedes sobre esta unidad, pero adicionalmente ustedes tienen que leer esos documentos, esos materiales que están plasmados en la respectiva unidad, ¿no? Ustedes tienen un papel activo, además de la lectura. Si ver este video, pues tienen que acudir a los documentos que les ayuden en su proceso de formación. Mi papel como docente es guiarlos ante dificultades. Ustedes tienen un rol activo de búsqueda de información y el docente les ayudará con ideas puntuales o con actividades propias que tengan que realizar. Hablando de actividades, recuerden, apreciados estudiantes, ustedes tenían que haber realizado en la semana inmediatamente anterior, o bueno, todavía, una breve presentación en el foro escribiendo las preguntas que están allí sobre sus datos básicos. Se espera que todos lo logren realizar. Y bueno, entonces hablaré de manera muy general sobre dos momentos puntuales que se desempeñaron, bueno, que fueron protagonistas de la violencia en Colombia. Por una parte, podemos centrarnos en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y por otra parte nos centraremos en la violencia de los 70. ¿Sí? Vamos como a hablar de esos dos aspectos sociohistóricos, ya que son importantes. Podríamos hablar de los demás, pero el contenido del video se extralimitaría y pues la idea es que esté focalizada esta información. ¿Sí? Entonces, hablemos de violencia pasada, Colombia, 45, 48, 70, pero para eso ustedes tienen que entender algunos conceptos básicos sobre la violencia. ¿Sí? La violencia tradicionalmente en nuestro país se usa como un recurso, ¿sí?, para presionar las reformas sociales o para impedirlas. ¿Sí? Hay una necesidad del pueblo, ¿sí? Entonces la manera de que este pueblo llama la atención es generando situaciones que se pueden catalogar como violencia. O por otra parte, el Estado en su afán, y bueno, protagonistas del Estado en su afán de no permitir que se den estos cambios, pues también ejercen eh, situaciones de violencia contra actores, como en este caso puntual sería el pueblo colombiano. ¿Sí? La violencia también se da para imponer, ¿sí?, para imponerse sobre sus dominios, para imponer o para rechazar dominios territoriales. ¿Sí? Esto es, muchos grupos al margen de la ley o incluso también grupos políticos quieren imponer, quieren apropiarse, quieren adueñarse de las tierras. Acá algo muy importante, apreciados estudiantes, ustedes pueden darse cuenta que a lo largo de estos 150 años, algo muy fundamental en los procesos de violencia en Colombia es la apropiación de tierras, el problema agrario. ¿Sí? Esto es muy fundamental porque se repite de diversas maneras, pero casi todo se desencadena pues, por esa tenencia de tierra. ¿Sí? La violencia también se da muchas veces por parte del Estado para recuperar su soberanía. Ellos se dan cuenta que ciertos grupos, campesinos, obreros, estudiantiles, están ejerciendo una serie de presión contra ellos, y ellos en su afán de recuperar su soberanía ejercen violencia. Violencia, sí. Tradicionalmente se piensa que la violencia se da para planear o para resolver conflictos. Al margen de todo lo que han creído los diferentes grupos, al margen de la ley, valga la redundancia, se ha demostrado que la violencia es incapaz de generar nueva violencia. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hay ideas que se creen que la violencia va a legitimar y va a hacer cambios, grandes transformaciones, se ha demostrado que es incapaz de generar nuevo poder. Tenemos 150 años de violencia bipartidista, apreciados estudiantes. ¿Qué es bipartidismo para de pronto aquellos estudiantes que no son de nuestro país? Tradicionalmente tenemos dos partidos políticos, Partido Liberal, Partido Conservador.
bajo diversas excusas, estos dos partidos a lo largo de los tiempos han enfrentado disputas por pretextos, por circunstancias, ¿sí? Desde dominio, demostrar poder o simplemente cambiar algunas situaciones, ¿sí? A lo largo, a inicios de este siglo, finales del siglo pasado, han ocurrido 8 guerras civiles. Imagínense ustedes la cantidad de violencia, de guerras que se han dado entre estos partidos para imponerse, para demostrar quién va a dominar, quién va a tener soberanía en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, por una parte está la violencia antes de Jorge Luis Gaitán, caracterizada por guerras civiles entre conservadores y liberales, para ejercer su poder y para ejercer ideales en la sociedad. Por una parte, así como muy por encima, se debatían temas como la abolición o no de la esclavitud, ¿sí? Entonces, estos dos partidos disputaron porque los liberales pretendían que no hubiese más esclavitud y los conservadores no querían que se realizaran estos cambios, por una parte, ¿sí? Por otra parte, ese poder que se le debe dar a la iglesia. Entonces los liberales tenían disputas con los conservadores porque decían que el gobierno del Estado les estaba dando un poder bastante grande a la iglesia, ¿sí? Entonces recuerden ustedes, estudiantes, el liberalismo tiene su esencia en esas ideas, valga la pena, nuevas, ¿sí? Mientras que los partidos conservadores, el conservadurismo, aboga por esas ideas tradicionales. Entonces, de 1900 a 1930 las guerras civiles se caracterizan por esas peleas bipartidistas, ¿sí? Bien, estudiantes, entonces ustedes dirán, ¿cuál fue la importancia de Jorge Eliezer Gaitán para que hubiera cambiado la historia de nuestro país? ¿Sí? Ustedes de manera directa, los que son colombianos, en algún momento han escuchado de Jorge Eliezer Gaitán, lo han visto en el billete de 1.000 pesos. Estudiantes de otros países también de alguna manera lo habrán escuchado del Bogotazo, ¿sí? ¿Por qué fue tan importante esta figura en nuestro país y por qué la muerte de este personaje generó un cambio social? Bien, estudiantes, Jorge Eliezer Gaitán provenía del liberalismo, ¿sí? Entonces venía de unas ideas, venía por abogar por unas ideas liberales, ideas en donde haya apertura al cambio. Inicialmente era liberal, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Sin embargo, Jorge Eliezer Gaitán viajó a Italia. ¿Recuerdan ustedes, bueno, profesor, de qué tiempo es Jorge Eliezer Gaitán? En 1920, 1930, es asesinado en 1948, ¿sí? Entonces más o menos 20 años en donde él tuvo un papel importante en la sociedad. ¿Por qué fue tan importante para la historia de Colombia? Un liberal que se va a la Italia, allá recuerden que hay ideas sociales, comunistas, un poco diferentes a las tradicionales acá en Colombia, no solamente en Italia, sino en otros países de la Europa, en donde Jorge Eliezer, al llegar a nuestro país, llega con una serie de ideas un poco diferentes, ¿sí? Podríamos llamarlas socialistas, podríamos llamarlas ideas de izquierda, ¿sí? Pues si las quisiéramos catalogar hoy en día en alguna de estos lugares que se les dan a estas ideas. Y él llega a hablar del socialismo y del caudillismo, ¿sí? ¿Qué es esto del caudillismo? ¿Por qué fue tan importante? Porque tradicionalmente estaban las ideas conservadoras y liberales, pero estos ideales no tenían en cuenta al pueblo, ¿sí? Como tal. Llega este personaje a abogar por el pueblo. ¿Qué significa esto? Hablar sobre la clase obrera, sobre el campesinado, la igualdad, ¿sí? Como les digo, viene con un pensamiento de la Europa, un poquito comunista, un poquito socialista. Entonces él aboga por la libertad, teniendo en cuenta
al pueblo en pro de una igualdad, de acuerdo a los ideales de esta persona. Ustedes imagínense un gobierno casi 100 años, 70, 80 años, con ideas liberales y conservadoras, llega